epístola, sí, de Santiago. Vamos a analizar la carta de Santiago, una carta, sí, considerada como una epístola general, dentro de la cual el Señor tiene mucho que enseñarnos a través de esta carta, considerada como epístolas generales, ya que las mismas fueron escritas, sí, a un grupo sin igual dentro de la iglesia primitiva, ¿sí? A los exiliados, expatriados, ¿sí? Juntamente esta carta se une con las cartas del apóstol Pedro y las cartas del apóstol Juan, ¿sí? Y Judas. Se las considera como cartas generales por tener diversidad, ¿sí? De destinatarios. Bien, ya lo tenemos. Y vamos a tener una lectura, ¿sí? Inicial, pero vamos a dar énfasis también a diríamos, a una introducción de la misma, antes de poder analizar cualquier, sí, en este caso, enseñanza. Vayamos a Santiago, capítulo número 1, sí, verso número 1. Santiago 1:1. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Dice el Señor: Santiago, léalo conmigo por favor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quiénes va dirigido? A las 12 tribus que están ¿en dónde? En la dispersión, dice ahí, y termina diciendo salud. Amén. No de brindis, sino más bien de un deseo, sí, de bienestar para los expatriados, los que están dispersos. Lo leemos nuevamente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos, sí, a orar. Vamos a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder escudriñar una nueva carta, un nuevo libro de la Biblia. Que sea tu gracia, tu misericordia, hablando, Señor amado, a nuestras vidas a través del estudio de esta epístola. De seguro, mi Dios, tú tienes mucho que enseñarnos a través de la misma. Permítenos, Espíritu Santo, que sea toda ella de gran bendición para nuestras vidas. Que el Espíritu Santo pueda ministrar pues a toda la iglesia, y que con cada enseñanza mi vida pueda ser normada. Que con cada doctrina mi vida y mi corazón pueda ser dirigido y orientado por tu divino poder. Gracias pues te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, vamos a tener una breve introducción dentro, sí, de esta carta. Dice la Biblia, y sí, con el primer nombre que aparece ahí, diciendo Santiago. Amén. ¿Quién era Santiago? ¿Quién es el autor de esta carta? Bueno, primeramente, como una especie de introducción, como lo mencioné, sí, a los Santiagos se los denominaba o se los conocía como, sí, Jacobos, sí. Cada quien, así como en la actualidad a los Luis le dicen, ¿cómo le mencionan aquí? ¿O qué subtítulo le ponen al nombre? Lucho. O a los José también le dicen Pepe, ¿verdad? Sí, cuando el nombre recaía en Jacobo, también se les podría llamar o denominar como Santiago. Dentro de la Escritura, en el Nuevo Testamento, tenemos 3 Santiagos. Y muchos de ellos fueron de renombre, sí, porque estuvieron junto a Jesús. Cada uno de estos Santiagos o Jacobos, sí, que vendría a ser lo mismo, fueron personajes de gran renombre en el Nuevo Testamento. De hecho, en la Biblia, sí, en el Nuevo Testamento, me lo quiero remarcar en ese ámbito, existieron 3 Santiagos. Sí, y de eso, mi amado hermano, se lo quiero, sí, compartir en esta noche. El primer Santiago que hubo, sí, es Santiago, hijo de Zebedeo. Acompáñeme a la Escritura y veamos de quién se trata.
En el Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos, tenemos a un Santiago y vamos a identificar de quién se trata. Santiago, sí, o también conocido como Jacobo. Marcos capítulo número 1. Marcos capítulo número 1, Evangelio según San Marcos, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Vayamos por favor al verso 16, sí, en adelante. Del verso 16 en adelante. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, es decir, Jesús vio a Simón. Y también a quién vio ahí, en el mar de Galilea, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Verso 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Verso 19. Pasando de allí, un poco más adelante, dice la Biblia, ¿a quién vio también Jesús? En ese mismo mar de Galilea o a orillas del mar. Dice, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo. Y este no estaba solo. ¿Con quién andaba también Jacobo? Y a Juan, su hermano. También ellos, dice ahí, ¿sí?, en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Ahí tenemos el primer, diríamos, personaje, o el primer Jacobo o Santiago. Vuelvo y repito, Jacobo o Santiago habla de la misma persona. Pero había un Jacobo más, ¿sí?, o un Santiago más dentro de la Escritura. No solamente, sí, a Jacobo, hijo de Zebedeo. También tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo. Para ello, acompáñeme por favor a la Escritura. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, verso número 15. Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, versículo, vamos a leer, si desea, desde versículos, verso número 12, para poder tomar hilación en todo el texto, pero quiero llegar al verso 15. ¿Ya lo encontró? Lucas 6, verso 12 en adelante. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Me imagino, ¿para qué? Para que pueda elegir de entre todos sus 70 seguidores o discípulos, escoger a quienes, a los 12 apóstoles. Verso número 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió de esos discípulos, ¿a cuántos escogió? A 12 de ellos, a los cuales también los llamó, dice ahí, apóstoles, que significa, ojo, significa enviados. Eso significa el término apóstol. Versículo número 14. ¿A quién escogió? Primero, a Simón, a quien llamó, y esto es muy importante. ¿Cómo se llamaba Pedro antes de que se lo conozca como Pedro? ¿Cuál era su nombre original? Simón. Amén. Pero Jesús luego, posteriormente, le cambia el nombre y lo denomina Pedro, o lo que es igual como piedra. Sí, la piedra de fundamento. Dice ahí en cuanto a lo que él declaró. Sí, lo llamó Pedro. También llamó juntamente con Pedro o Simón, ¿a quién? A Andrés. ¿Qué cosa era Andrés para Simón? Su hermano. Y ahí también, mire, ¿a quién llamó ahí? A Jacobo y Juan. Ahora, este primer Jacobo era hijo de ¿quién? De Zebedeo. Y Juan era su hermano. Mire que ya lo leímos en qué texto bíblico. En el Evangelio de Marcos. Recuerde, sí, ahí Jesús, ¿verdad?, eligió o llamó a quién, a Jacobo y también a su hermano. Es decir, que él pasó también a ser, sí, uno de los apóstoles de Jesús. Y dice la Biblia en el versículo número 14, sí, llamó también a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan. También llamó a Felipe
y Bartolomé. Verso 15, léalo por favor. Ajá. También llamó a quién? Mateo, Tomás y Jacobo. Pero este no era hijo de Zebedeo. A Jacobo, hijo de quién? De Alfeo. Sí. Simón, llamado Celote. Y por último, usted también sabrá, Judas, sí, perdón, este Judas es el hermano de Jacobo. Judas, hermano de Jacobo. Y Judas Iscariote, que llegó a ser, dice ahí que el traidor, o quien le vendió, sí, por 30 piezas de plata. Bien, ahí tenemos, sí, ¿a cuántos Jacobos ya vamos encontrando en el Nuevo Testamento? En los evangelios sobre todo. ¿A cuántos estamos encontrando? A 2 Jacobos. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y Jacobo también, hijo de Alfeo. Sí, no nos vamos a confundir. Sí, de hecho, el nombre de Jacobo o Santiago, que es lo mismo, sí, era un nombre muy común. Como vuelvo y repito, como en la actualidad a usted le ponga a alguien el nombre de Luis. ¿Cuántos Luis usted encuentra, verdad? Por doquier. Sí, o el nombre, en caso de una mujer, el nombre de María, ¿verdad? Se lo encuentra por doquier. Versículo número 16 dice: y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser ¿quién? El traidor. Amén. Hasta ahí, ¿cuántos Jacobos van? 2. Pero había un tercer Jacobo. Un tercero. Este Jacobo, si no era, en este caso, inicial, discípulo de Jesús. No era un seguidor, ni siquiera creía en Jesús. Mi amado hermano, veamos en la escritura de quién se trata. Acompáñeme por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. Este Jacobo no era ni discípulo, ni mucho menos un apóstol. Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. ¿Ya lo encontró? Acompáñeme por favor a los últimos versículos de ese capítulo. Verso número 53 en adelante. Verso 53 en adelante. Si usted ha traído, recuerde que siempre estamos estudiando la Biblia. Le recomiendo que traiga, sí, un cuaderno, una hoja y una pluma, para que todas estas referencias posteriormente también usted las pueda, sí, estudiar y comprobar por medio de la Escritura. ¿Ya lo encontró? Mateo 13, verso 53 en adelante. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, es decir, de explicar o de hablar estas parábolas, se fue de allí. Y venido, ¿a dónde fue Jesús? Propiamente hablando, a su territorio de nacimiento. Recuerde que Jesús era de la región de Nazaret. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene hablando de Jesús, esta sabiduría y estos milagros? Ahora, quiero hacer un breve paréntesis ahí. Quienes conocían a Jesús, como Jesús dice que predicaba en donde, en su tierra natal, era oriundo en este caso de Nazaret. Quienes le conocían, obviamente, mi amado hermano, lo habían visto desde que era un niño. Y como todo niño judío, de pronto había crecido en el estándar, no solamente social, sino también de educación, que todo niño judío, sí, al cual era sometido por sus padres. Es decir, él no tenía algo mucho más preponderante, especial que otros. Y al escucharlo con tanta, diríamos así, fluidez, al escucharlo con tanta autoridad y viendo, claro está, los milagros también que hacía, muchos decían: ¿y de dónde ha podido obtener o adquirir todo esto? Y se asombraban. Y dice la Biblia, versículo número 55,
que, mire, como para menospreciarlo o como para, diríamos así, no darle tanto énfasis en lo que era Jesús. Mira cómo la gente lo veía. Verso número 55. No es este, hablando de quién, de Jesús. No es este Jesús el hijo de quién, del carpintero. Es decir, este no es, si de pronto aquel muchacho que su papá es el que hace o remienda las sillas, las mesas, las bancas, ¿sí? Y obviamente su calidad social no es algo de gran alcurnia. No es este un muchacho común y corriente, hijo de un carpintero. Versículo número 55, ¿qué más sigue diciendo? No se llama su madre, ¿cómo? Era bien reconocido. No se llama su madre María y sus hermanos, eso ya no hermanos de la fe. Recuerde que lo están identificando en este momento no por su ministerio, sino por su entorno de vida. Amén. Mucha gente confunde cuando lee la Biblia y dice, no, si cuando habla de hermanos en la fe. No. La gente por el contexto lo está prácticamente, diríamos así, desnudando en su singularidad como persona perteneciente a un determinado sector de su ciudad. Y ahí le logran establecer, y nosotros obviamente tenemos el texto para enriquecer también nuestro estudio. Sí, logran reconocer en él que su madre es una mujer llamada María, que su padre tenía un oficio, el cual era, ¿qué cosa? Carpintero. Y sus hermanos, ¿cómo se llamaban? Este no era Jacobo, hijo de quién, de Alfeo, ni hijo de quién también, de Zebedeo. Este Jacobo era hijo de quién también. ¿De quién era? De José, el carpintero. Jacobo, dice ahí, sí, José, Simón, y aquí aparece otro Judas también. Recuerde, estos nombres eran muy comunes en los tiempos de Jesús. Sí, no nos vayamos a confundir cuando usted ve a un Jacobo y dice, ¿no será acaso este Jacobo algún apóstol de Jesús? ¿Alguno de los 70 discípulos? No. Este Jacobo era el hermano, diríamos así, en la carne de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículo número 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Verso 56. ¿No están, es decir, con ellos o en medio del sector, todas sus hermanas con nosotros? ¿Sí? Versículo número 56. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí hay algo muy curioso. Porque en Jesús, de pronto, si alguien quisiera o hubiera querido tener en Jesús un alto concepto, hubiese de pronto dicho en su entorno, bueno, si de pronto sus hermanos tuvieran las mismas habilidades y cualidades, bueno, entendiéramos que Jesús hubiese tenido tanta destreza y autoridad. Pero no, todos sus hermanos son gente común y corriente, igual que sus hermanas, su padre y su madre. Mas sin embargo en Jesús sucedió algo excepcional. Mi querido hermano, hemos pues determinado por la Escritura, sí, ¿cuántos Jacobos? 3 Jacobos. Jacobo hijo de Zebedeo, Jacobo hijo de Alfeo y Jacobo hijo de José y de María. Mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura, porque de ahí es que estamos desprendiendo la enseñanza, recuerde que estamos analizando la epístola de Santiago. La Escritura nos dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor, dice, Jesucristo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál de estos 3 es este Santiago? Recuerde, de estos 3 que he nombrado, 2 son discípulos de Jesús. Y en la elección que Jesús hace, ¿sí?, de estos 3, ¿a cuántos llamó para que sean sus apóstoles? ¿A cuántos?
a dos de ellos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Jacobo, hijo de Alfeo. Un Jacobo tenía un hermano. ¿Quién era? ¿Quién era? Juan. Y otro Jacobo tenía otro hermano. ¿Quién? Judas. Ya lo hemos visto, ¿sí? Recuerde que estos nombres eran muy comunes en medio de Israel. Sí, acompáñenme para remarcar lo dicho. A muchos lo veo con cara de asombro. Vamos a la escritura. En Mateo capítulo número 4. Vamos a avanzar, por favor. Mateo capítulo número 4. Apunte las citas de referencia. Recuerde, he dado al momento, sí, algunas citas bíblicas. Lucas 6, también vimos Marcos 1. Sí, hablamos ahora en Mateo capítulo número 4. Verso 21. Recuerde estos nombres. Pasando de allí vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. A estos dos, posteriormente el Señor les va a cambiar el nombre, por cierto. A estos dos les va a llamar con un título: los hijos del trueno. Más adelante en su ministerio, en el ejercicio de su ministerio, el Señor les va a cambiarle el nombre. ¿Pero por qué? Porque eran hombres muy temperamentales. Jacobo y Juan eran los... Si usted... Bueno, no es que promociono ni quiero incentivar las novelas, pero por ahí había una que se llamaba Los hijos... los hermanos Coraje. ¿Verdad? ¿Sí escucharon o vieron ese título? ¿Ah? Amén, dice. Estaba buena, ¿verdad? La novela, ¿no? Bueno, en este caso, Jacobo y Juan eran conocidos también como los hijos del trueno, o Boanger en griego. Versículo, recuerde, número 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Amén. Sí, más adelante, vayamos por favor a otra cita bíblica. En Marcos capítulo número 3. Estos son los hijos de Zebedeo. Ahora vamos con los hijos de Alfeo. Marcos capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso número 18. Marcos capítulo número 3. Podremos leer desde el versículo 13 de hecho hasta el 18. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Amén. Esto es muy importante. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿A quién llamó? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. ¿A quién más? A quienes apedilló. ¿Cómo los llamó? Boanerges, si pronunciándolo lo más próximo posible. Esto es, hijos del trueno. Verso 18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Y dice ahí, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y dice ahí, y vinieron a casa. Amén. Recuerde, de los tres que he nombrado, dos formaron parte de los apóstoles de Jesús. ¿Sí está claro hasta ahí? Perfecto. Pero Jacobo, este último hijo de Alfeo, tenía un hermano, y eso ya lo vimos, sí, en Lucas capítulo número 6, versículo número 15. Léalo nuevamente conmigo, por favor. Lucas capítulo 6. Verso 16. Judas, hermano de
¿de quién? Lucas 6, verso 16. Judas, hermano de quién? De Jacobo. Amén. Muchos mencionan que este Judas es, sí, el Señor en el texto bíblico que vimos de Mateo capítulo número 4, sí, el Señor lo tiene o le cambia también su nombre por sí, uno muy particular que lo leímos en el versículo número, volvamos por favor, Mateo capítulo número 4, ¿no? Perdón, Mateo 4:21, sí. Mateo 4:21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remandaban sus redes, y los llamó. ¿Sí? No, este texto no lo leímos. Esto fue el primer texto que leímos. El otro, el siguiente. Marcos es. Evangelio según San Marcos. En el capítulo 13, ¿verdad? Marcos 3, verso número 18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, sí, Mateo. ¿Quién más? Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y dice ahí Tadeo. Muchos dicen, sí, que este Tadeo es ¿quién? Judas, hermano de Jacobo. Sí, no hay un texto bíblico de pronto donde se le dice, en este caso, a Judas, hermano de Jacobo, Tadeo, pero muchos mencionan que ese es. Pero bueno, más allá de ese nombre, recuerde que estamos concentrados en el nombre de ¿quién? De Jacobo o Santiago, que es lo mismo. Ahora bien, cuando vamos por favor a la carta de Santiago, recuerde, hay tres. ¿Cuál de esos tres es el autor de esta carta? Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacobo, hijo de Alfeo, o Jacobo, hermano de Jesús, o hijo de José. Mi amado hermano, como primer principio, para poder escribir una carta, sí, diríamos inspirada por el Espíritu Santo, se necesita ser un hombre nacido de nuevo, un hombre que haya experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahora, si le damos o le atribuimos a Jacobo, hijo de Zebedeo, cualquiera diría, ese bien pudo haber sido el autor de la carta. Y si alguien de pronto dijera, no, bueno, yo pienso que el autor de la carta es Jacobo, hijo de Alfeo, que también era un apóstol de Jesús, también estuviéramos conforme. Mas, sin embargo, el autor de la epístola es Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Cómo así? Dirán muchos. Si nos vamos a la Biblia, y acompáñeme al Evangelio según San Juan, capítulo número 7. Algo, mi amado hermano, la Biblia ahí nos anticipa. Apunte por favor los textos bíblicos. Evangelio según San Juan, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Verso número 4 y 5. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor. Y esto hablando, leamos aún desde el versículo número 3, como para poder tomar ahí de manera mucho más sólida el texto a leer. Y le dijeron, hablando con Jesús, ¿no? Y le dijeron sus hermanos.
Aquí está la familia reunida. Aquí no habla de los hermanos cristianos. No, porque a ellos le llamaron cristianos mucho después, ya cuando la iglesia comenzó a fortalecerse y a crecer. Dice ahí, y le dijeron sus hermanos, ¿a quién? A Jesús. ¿Qué le dijeron? Sal de aquí, le dijeron, y vete a Judea, para que también tus discípulos, sí, porque ellos no lo eran, vean las obras que haces. Porque ninguno, le dicen sus hermanos a Jesús, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, es decir, si predicas la palabra, ojo, si sanas, si haces milagros, si multiplicas los panes y haces cosas extraordinarias, ¿qué dice la Biblia? Manifiéstate. Usted diría, uy, qué buenos hermanos. ¿Cómo impulsan el ministerio de Jesús? ¿Cómo lo empujan a seguir, en este caso, manifestando la gloria de Dios en la tierra? Pues déjeme decirle que no. ¿Sí? De manera, diríamos, intencional, me he reservado, sí, el versículo número 1. Léalo, por favor. Y léalo en voz alta. ¿Qué dice? Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. ¿Por qué no quería andar en Judea? Porque los judíos procuraban, ¿qué cosa? Con Jesús. ¿Qué querían hacerle a Jesús? Una fiesta, una celebración. ¿Ah? Procuraban, dice ahí, matarle. Ahora, cuando usted lee, por favor, el versículo número 3, el cual le he hecho leer, ¿qué dice en la primera parte? Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Es decir, apártate de Galilea, apártate de nosotros y ándate ¿a dónde? ¿A dónde lo querían mandar? ¿Y qué había en Judea? Fiesta. Ahora, ¿qué querían los hermanos de Jesús? Que los avergonzaba, que los hacía quedar mal, porque a la verdad Jesús era todo lo opuesto a lo que eran sus hermanos. Estos tenían, diríamos así, en su corazón tanto celo, tanta envidia y al mismo tiempo un rechazo ante Jesús, que lo primero que pudieron ver con una oportunidad, porque sabían que en Judea lo querían matar, dice, ándate allá. ¿Se acuerda usted de José y sus hermanos? En la historia ya del Génesis, ¿qué querían hacer los hermanos de José con José? ¿Qué querían? ¿Hacerle la fiesta también? No, procuraban matarle. Mi amado hermano, los hermanos de Jesús estaban ahí. Recuerde, la Biblia nombró a 4, si no me falla la memoria. ¿Cuáles son? Jacobo. ¿Quién más estaba? José. Judas. ¿Alguien más se me escapa? Usted tiene mejor memoria que la mía. Y Simón. Sí, entre los varones, aparte de sus hermanas. Los hermanos, es decir, ¿quién? Jacobo, otra vez, Judas, ¿quién más? José y Simón le dijeron, oye Jesús, ¿qué haces aquí? Ándate a Judea. Ahora, y dice la Biblia en el verso número 5, ¿sí? Desnuda sus intenciones, porque ni aún sus hermanos creían en él, incluido el personaje que estamos estudiando, Santiago. Y para muchos de pronto se les complica el escenario, porque dirán, ¿cómo es posible que este hombre, hablando de este Jacobo o Santiago, sea el autor de una carta tan rica y tan hermosa en doctrina para la iglesia? Mi amado hermano, algo pasó con Jacobo. Jacobo, al igual que sus hermanos, tuvieron que hacer lo que hizo usted para poder ser salvo. ¿Qué cosa? Arrepentirse y recibir a Jesucristo. ¿En dónde? ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento se convirtieron los hermanos de Jesús o la familia de Jesús a Cristo? Mi amado hermano, acompáñeme a la Escritura. Abra conmigo la Biblia, por favor,
en el Evangelio de Marcos. Y vamos a entrar, sí, justamente con estos antecedentes. ¿Cuántos creen que la Biblia tiene todo lo que usted y yo necesitamos saber acerca de Jesús? En el capítulo número 15 del Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo número 15, versículo número 37 en adelante. Vaya apuntando los textos bíblicos. ¿Sí? Marcos capítulo 15, verso 37 en adelante. Este suceso, mi amado hermano, transformó la familia de Jesús. La única que a la verdad estaba firme en su corazón, juntamente con su marido, de que Jesús era la promesa de Dios para el pueblo, era María y José. Verso número 37. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué sucedió? Expiró. Y como dicen muchos, hermano, sí, mire, y aquí hay algo importante y de pronto de consolación para usted, mi querido hermano y hermana, madre o padre, que por más que está clamando, orando y pidiendo por su marido, por su mujer, por sus hijos, sí, muchos dicen en su corazón, hermano, yo ya estoy hasta para morir y no veo la promesa de Dios en los míos. ¿Cuántos están muchas veces en esa encrucijada? Que están orando al Señor, pidiendo, Señor, cámbiale el corazón a mi marido, Señor, cámbiale el corazón a mis hijos, Señor, toca a mi familia, Señor, conviértelos a Cristo, Señor, y pide y clama. ¿Cuántos están en esa tarea? ¿Usted cree que Jesús no pedía por su familia? Jesús sabía que sus hermanos no creían en Él, ¿verdad? ¿Lo sabía o no lo sabía? Por supuesto que lo sabía. La Biblia lo dice. Mas sus hermanos no creían en Él. Pero Jesús, mi amado hermano, recibe la bendición de que su familia, sus hermanos, sean salvos. ¿A partir de qué momento? De su muerte. Como muchas veces nosotros decimos, sí, fue necesario que la hermana o el hermano muriera para que entonces la familia comenzara, ¿qué cosa? A buscar de Dios. ¿Cuántos han tenido esas experiencias? Dolorosas, pero a la larga de gran bendición para la familia. Porque cuando estaba con vida todo el mundo se echaba, sí, al olvido. Ya mamá, que tú que molesta. O ya papá, que te eres cargoso. Se murió la viejita, se murió el viejito. Ay, hermano, a buscar de Dios. ¿Verdad que así suele pasar? ¿Por qué le haces tener tanto dolor de cabeza a tu madre o a tu padre? ¿Por qué mejor no buscas ahora? Porque cuando ya se muere es que, ay viejita, te amo, voy a buscar del Señor. Ya está en la caja, hermano, ¿ya de qué sirve? Mejor arráncale una alegría o una lágrima de felicidad viéndote arrepentido en el altar, entregando tu vida a Cristo. Qué precioso regalo, ¿verdad? Ya de muertas, ¿para qué, hermano? Pero los que mueren en Cristo mueren también en fe y esperanza. Y aún después de muertas o muertos, las promesas de Dios siguen inamovibles. Porque esa es la fe. Recuerda que Abraham no vio la gran descendencia. Pregunto, ¿Abraham pudo ver su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar? Chuyo hijo nomás. ¿Verdad? ¿Sí o no? No hubo más. Pero su fe y su esperanza en Dios, aún después de la muerte, mírenos a nosotros. Somos hijos de Abraham por la fe. Una descendencia innumerable. Mi querido hermano, y mira, terminemos el texto. Veamos la conversión. Versículo número 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.
Entonces, eso pasó en otro escenario, en el templo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como quien rompe sus vestiduras. Y el centurión, ojo, el que estaba al mando de la crucifixión de Jesús, el mandamás, recordando que un centurión tenía a su cargo, ¿cuántos soldados? 100 soldados. Él había sido encomendado con 100 soldados. ¿Para qué? Para cerciorarse de que aquellos que estaban destinados a la muerte murieran. Entonces dice ahí, verso número 39, perdón. Y el centurión que estaba frente a él, ¿o frente a qué? A la cruz de Cristo. Viendo que después de clamar, ojo, en la muerte, había expirado así. ¿Cómo así? De una manera muy diferente a la que pudiere de pronto confrontar un hombre el momento tan fatal y tan crítico como lo es la muerte. ¿Cómo la asumió Jesús? ¿Cómo murió Jesús en la cruz? ¿Se le salió el alma ya? No, no. Si usted, para eso obviamente tiene que leer todo el capítulo número 15. Jesús muere, mi amado hermano. Recuerda, aún en la misma cruz, muere con antecedentes muy particulares. Primeramente, pidiendo por sus propios martirizadores, pidiéndole a Dios, ¿qué cosa para ellos? Juicio, condenación. ¿Qué hizo? Les escupió, los maldijo. ¿Qué hizo Jesús? Pidiendo, ¿qué cosa? Perdón por ellos. Dando promesa de vida eterna a un compañero de cruz. Recuerda que junto a él, ¿cuántos delincuentes habían? Mi amado hermano, el Señor exclamó proféticamente también en la cruz palabras de redención para sí mismo. Recuerda que en su momento de deceso, sí hubo, dice la Biblia, tinieblas que cubrieron la tierra. Adicionalmente, sí, todo Israel tembló de tal naturaleza que hasta las rocas se partieron. Todo eso en presencia no solamente de un centurión. Mira lo que dice más adelante. Porque ojo, esto al centurión lo conmovió tanto que dijo, Él es el Hijo de Dios. Mira. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, el inconverso, ¿qué dijo? Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. En algo se equivocó. No era, es, porque no murió. Verso número 40. Ojo, también, eso significa que los que estaban ahí compartieron el criterio ¿de quién? Del centurión. ¿Qué pasó también en otras personas? También habían algunas mujeres mirando de lejos. Recuerda que cuando Jesús fue tomado preso, ojo, cuando Jesús fue tomado preso, ¿qué pasó con sus discípulos? Sobre todo con los más cercanos, los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Le hicieron barra, guardia? ¿Qué hicieron? Un cerco policial. ¿Qué hicieron todos los apóstoles cuando cogieron preso a Jesús? Toditos le abandonaron. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, la cual el Señor había hecho un milagro de liberación. María, ¿quién más dice ahí? Estaba ahí. La madre, dice ahí, de Jacobo. Y dice ahí, el menor, y de José. Y también, ¿quién estaba ahí, mi amado hermano? Y Salomé también. Ahí, mi amado hermano, se encontraba también la familia de ¿quién en ese evento? De Jesús. Y ellos, mi amado hermano, también vieron, al igual que el centurión, todos los sucesos. Y también, tal cual como el centurión, aceptaron, sí, en este caso, a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Mi amado hermano, dice la Biblia, y acompáñame por favor. Quiero que me acompañe al libro de Hechos de los Apóstoles.
libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 1, si alguna duda de pronto le queda, dirá, ay hermano, puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces vamos a Hechos. ¿Lo tiene? Verso 12 en adelante. La muerte de Jesús trajo redención a su familia. Y aquí no le va a quedar duda alguna. ¿Ya lo encontró? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Dice, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Verso 13. Y entrados, subieron al aposento alto. Recuerde que en ese aposento alto, si algo va a suceder. ¿Qué va a suceder en ese aposento alto? Va a venir, ¿que quién? El Espíritu Santo. Dice ahí, y entrados subieron al aposento alto donde moraban o vivían, ¿quién? Pedro. ¿Quién más vivía ahí? Jacobo. Este Jacobo no es el hijo de ¿quién? De José. Es ni el hijo de Alfeo, es el hijo de Zebedeo. ¿Por qué? Por causa de su hermano, que lo dice ahí. Jacobo, dice Juan. ¿Quién más estaba ahí? Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. ¿Quién más? Jacobo, aquí está el segundo. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de... ¿Cuántos Jacobos hay aquí? 2. No se confunda. Al último dice Judas, hermano ¿de quién? De Jacobo. Amén. Versículo número 14. Ojo, y en esto subráyelo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, juntamente con ¿quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Con quién estaba también ahí? Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, es decir, su familia. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Jacobo. ¿Qué más? José, Judas y Simón. Y aparte también, ¿quién? Sus hermanas. La muerte de Jesús, mi amado hermano, trajo convicción de fe a la familia de Jesús. Y fue a través de la muerte de Jesús que la familia de Jesús creyó en que Él también era el Cristo. Una vez demostrada la conversión de este hombre, amén, porque sería absurdo que alguien que no sea convertido a la fe sea el autor de una gloriosa epístola o carta. Sí, tenemos 2 textos de referencia adicionales. Acompáñenme por favor a Gálatas. Carta de los Gálatas. ¿Quién fue el autor de esta carta? Humanamente hablando, Pablo. Divinamente hablando, el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo número 1, Pablo, poniendo directrices y dejando establecido su servicio como siervo de Dios, dice, entre otras cosas, verso 15 en adelante: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, eso hablando Pablo de sí mismo, para que yo le predicase entre los gentiles. Mira lo que dice: no consulté enseguida. ¿Con quién?
con carne y sangre. Es decir, que no busqué dirección en el hombre. Eso es lo que trato de decir. Ni subí tampoco ¿a dónde? A los que eran apóstoles antes que yo. Porque recuerda que Jesús ya había elegido ¿a quiénes? A sus apóstoles. ¿Cuántos apóstoles habían hasta ese entonces? ¿Cuántos? 11 o 12. ¿Cuántos estaban ahí? ¿Ah? 12. ¿Por qué 12? Porque ya Judas había sido reemplazado. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Matías. Recuerda que ellos echaron suertes y el Espíritu Santo designó en la suerte ¿a quién? A Matías como reemplazo de Judas. Amén. Mire que nosotros ya hemos estudiado el libro de Hechos. Amén. Estamos refrescando simplemente nuestro conocimiento. Versículo número 16. Perdón, 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a una región llamada a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Verso 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver ¿a quién? A Pedro, y permanecí con él 15 días. Verso 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Ojo, no vio, dice ahí, a ningún otro, solamente vio a uno. ¿A cuál vio? ¿A quién? No. A Pedro. Solo Pedro vio. Y de los otros 11 dice ahí, no vi a ninguno. Incluido en esos 11, ¿quién estaba de los apóstoles de Jesús? ¿Quién estaba? Del estudio que estamos haciendo. Estaba ahí Jacobo, hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Alfeo. Cuidado, se marea. No se me maree con los nombres. ¿Sí? No se maree. Solamente concentrémonos en los Jacobos. Amén. Vamos a leer nuevamente el versículo 18. Sí, aquí queremos es aprender la palabra, no queremos correr. Mire que no hemos salido del versículo número 1 en la palabrita que dice, ¿qué dice? Santiago, nada más, ahí estamos. No hemos visto nada todavía. Sí, solamente nos hemos concentrado en Santiago capítulo 1, verso 1, en la primera parte que dice Santiago. Ahí estamos. Después vamos a ver siervo de Jesucristo y todo eso. Eso después. Estamos en Santiago nada más. Voy a leer nuevamente el verso 18. Si tiene dudas, por favor, alce su mano y pregúnteme referente al tema, que sin mucho gusto yo le explico. Después, pasado 3 años, dice Pablo, subí a Jerusalén. Y ahí, ¿para qué subió? Para ver a Pedro, el apóstol. Y permanecí con él 15 días. Amén. ¿Y qué hizo ahí esos 15 días? Verso 19. Pero no vi a ningún, dice, otro de los apóstoles. Es decir, que solamente vio a quién, a Pedro, y luego de ver a Pedro, pare de contar. Ahí hay una coma, por si acaso. ¿Sí se da cuenta, no? Los signos de puntuación juegan un rol muy importante aún dentro de la Biblia. Y dice, ahora sí, ¿a cuántos vio de los 12? ¿A cuántos vio de los 12? A uno solo. Pero luego dice que vio a quién. Si no, dice ahí, ¿a quién vio? A Jacobo. Recuerda que cuando se refiere a los otros, se refiere que no había ningún otro apóstol. Solamente a uno. A Pedro. Y luego, ya estando en Jerusalén, vio, dice también, ¿con quién se encontró? Con Jacobo, el hermano del Señor. Subraye eso. Dice ahí, con el hermano del Señor, en esto, dice ahí, que os escribo, he aquí delante de Dios, dice aquí, que no
que no miento. Y hasta ahí me quedo, en esa parte, o en ese texto bíblico. Mi amado hermano, ya para ese entonces, ya recuerda que habían pasado ¿cuántos años luego de la conversión del apóstol Pablo? 3 años. Y habían pasado cerca también de 3 años cuando Saulo de Tarso había afligido duramente a la iglesia. Mi amado hermano, este Jacobo es el hermano de Jesús, el cual, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, tenía un sitial tan alto y tan elevado en los tiempos del apóstol Pablo, que luego de que, en este caso, Pablo se concertó para reunirse con Pedro, siendo, diríamos, una de las máximas autoridades en cuanto al apostolado. Luego de hablar con él, se reunió exclusivamente no con los otros 11 apóstoles, sino que se reunió ¿con quién? Con Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Para que tenga tanta, diríamos así, atención por parte de ¿quién? Del apóstol Pablo. ¿Es que acaso este Jacobo era algo muy especial? Pues déjeme decirle que sí. Los historiadores bíblicos como Flavio Josefo, Orígenes y también Eusebio, mi amado hermano, comentan acerca de Jacobo que este fue el máximo líder de la iglesia cristiana judía en Jerusalén. Jacobo o Santiago, sí, fue pastor en medio de la congregación durante 30 años de su vida. Cosa que no lo hizo ni el propio apóstol Pedro. No lo hizo, mi amado hermano, de pronto sí, Mateo. No lo hizo un Leví. No lo hizo, mi amado hermano, otros grandes apóstoles de Jesús. Ni siquiera Jacobo, hijo de Alfeo, ni Jacobo, hijo de Zebedeo. Lo hizo Jacobo, el hermano del Señor. Pero cuando él hace su propia carta para la iglesia, no utiliza ningún título de estos, para no menoscabar la máxima y absoluta preponderancia de su Salvador. Él se presenta como Santiago, el siervo del Señor. Cualquiera diría, a un lado que aquí viene Jacobo, el hermano de Cristo. Diría cualquiera, uy, pase usted. ¿Verdad? Pero no, no es así. Él no sufría de eso. Él sabía su posición, sí, en la redención. Uno más que necesitaba ser salvo. ¿Cómo estás tú? ¿O en qué concepto te tienes tú? Muchos dicen, hermano, si somos hijos de Dios, como escuchaba el otro día en un comentario, claro, no destructivo, sino de edificación, ¿verdad? Somos hijos de los dioses, decían el día de ayer, me parece. Sí, somos, ayer fue, decían, sí, somos Jehová Junior, decían. No, mi amado hermano, es verdad. Bueno, si usted quiere tirarse flores porque es cristiano, está bien. Sí, pero no lo haga usted. Permita que otro de pronto le tire flores, pero no por mérito propio, porque los méritos son de Cristo en usted. Amén. Es Él el que debe de dar realce. Sí, y la Biblia dice que Él os exaltará, pero cuando fuere tiempo. Como mi amado hermano, sí, jugó un rol tan importante dentro de la iglesia que nadie lo hubiera creído hasta la muerte de Cristo. Ahora, cuidado mi amado hermano y hermana que está orando. Sí, vaya a decir, uy hermano, ¿qué me trata de decir? Que cuando me muera este va a cambiar. Señalando al marido de pronto, o a la mujer, o esta. Bueno, de eso solamente el Señor lo sabe. Pero mi responsabilidad y la suya es seguir orando, porque si Dios ha dicho, mi casa y yo vamos a servirte y a seguirte, pues yo me aferro, y así sea que me estén poniendo la tapa en la caja, mi amado hermano, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Así mi hijo alcance la salvación o el servicio cuando se vaya a morir, pero alcanzó la gracia de Dios. Vuelvo y repito para esos hijos de pronto, ¿por qué mejor no darle la alegría ahora? ¿O quieres cerrar la tapa de tu padre o de tu madre
siendo un muchacho indolente, resabiado, terco, duro, necio. ¿Verdad que el Señor nos está hablando? ¿Cuántos hacen salir canas verdes a sus padres? ¿Ah? Mira, los hermanos de Jesús eran terribles. Ninguno de ellos creían en su propio hermano, porque si lo veían en la carne. Eso también a mí me da una preciosa lección. ¿Cómo es tu relación con tu hermano? ¿Ah? Lo menosprecias porque es tu hermano, porque es feíto, no es agraciado, porque es quedado. Ay, hermano, lo que pasa es que él no es sacudido como yo. O sea, que tú eres, y disculpe el término, que tú eres muy sabido. La Biblia dice que aquel que se cree saber algo, ¿qué dice la Escritura? Estamos estudiando el texto bíblico. ¿En qué carta estamos estudiando eso? En Corintios, ¿qué capítulo? 8. El que cree saber algo, dice, y no sabe nada para los sabidos. Te crees muy docto, muy entendido, pues déjame decirte, sí, que no sabes nada. Porque aquí el único que sabe es mi Señor, mi Dios. Él lo sabe todo. Mi amado hermano, dice la Biblia, y acompáñame a la misma carta de Gálatas, porque esto es fascinante. En el capítulo 2, Pablo, que sigue, mi amado hermano, hurgando en esto. ¿A cuántos le gusta la carta de Santiago? Mire que estamos con el nombre nada más. Estos son los bocaditos. Imagínense el plato fuerte. Versículo número 7. Ahora, perdón, leo desde el verso 6. Leo desde el verso 6. Verso 6. Pero, ojo, mira lo que dice el Señor, el Espíritu Santo, con respecto a Pablo. Recuerda, ¿con quién se había visto el apóstol? Con Pedro y Jacobo. Diría cualquiera, contra el representante de los apóstoles, Pedro, y con el representante máximo ¿de qué? De la iglesia cristiana judía. ¿Quién? Jacobo. Verso número, ¿y para qué se reunió? Para comunicarles acerca de qué cosa. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba paseando por Asia, paseando por Galacia, paseando por Filadelfia. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Para qué se iba de viaje? ¿De paseo? ¿De tour? ¿Ah? ¿Qué iba haciendo en cada viaje? Iba predicando el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Y cuando ya terminó toda su faena, toda su jornada, dice la Biblia, verso 6, pero de los que tenían reputación de ser algo. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Pedro y Jacobo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, y abre el paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Qué importante, porque él no los veía a Pedro ni a Jacobo como eran antes de qué cosa. Porque si usted veía a quién, a Jacobo en los ojos de la carne, ¿cómo lo veía? Pero si tú nunca aceptaste en vida ¿a quién? A tu hermano. Recuerda, Jacobo, que hasta la muerte le deseaba. ¿Cuántos hermanos le desean la muerte a su propio hermano? O a su propio padre. Porque todavía no lo perdonan. ¿Ah? ¿Se ha visto? Y sobre todo cuando ellos se portan, un padre o una madre se portan severos en la reprensión, y ellos en su corazón o a veces hasta de labios dicen, ojalá te murieras. ¿Ah? Hay quienes maldicen a su padre o maldicen a su madre. Yo creo que el Señor está hablando en esta noche. Pero cuando Él habla no significa sí, que solamente quiere hacerte ver tu falla. Él quiere que salgas de tu horror en el que te encuentras. Versículo número 6. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice ahí. Dios no hace acepción. ¿Por qué dirá esto? Porque
¿A quién había puesto Dios de renombre como apóstol? A Pedro, un pescador. ¿Qué era él antes? ¿Qué era Pedro? ¿Ah? Un pescador. ¿Y qué cosa era Jacobo? ¿Ah? Un incrédulo de su propio, sí, hermano, el Hijo de Dios. Pero, ¿cuál es el resultado final? Pero no me importa, porque Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios puede tomar al incrédulo y al pescador y lo puede hacer un hombre de baluarte en la iglesia de Cristo. De pronto tú puedes sentir ahorita un sentimiento de culpa y decir, uy, qué basura que me siento. De todo lo que estamos hablando. Porque yo soy el que hago de pronto llorar a mi madre, llorar a mi padre. Soy duro con mi entorno. Sí, no me pasa mi hermano, no me pasa mi hermana. Los tengo cruzados aquí en la garganta. Tu solución, arrepiéntete. Ven a los pies de Cristo, que Cristo te va a devolver, ¿sí?, lo que tú te encargaste de destruir. Él puede darte nuevamente en Él la identidad que has perdido, el valor y la estima que tú no sientes ahorita, por ti mismo de hecho. Dice el Señor, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa, nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas. A mí, hablando de Pablo, porque recuerde que Pablo, ¿qué cosa también era Pablo? Era perseguidor de la iglesia, mataba y hacía blasfemar a los cristianos para que nieguen a Cristo, a punta de palo, martirio y muerte. A mí, dice Pablo, pues los de reputación, porque ahora en Cristo tenían valor, Pedro y quién más, Jacobo, nada nuevo me comunicaron. Es decir, ellos con la labor que yo estoy haciendo, ellos dos, sí, no me han dicho absolutamente nada. Es decir, que lo que estoy haciendo está bien. Y dice la Escritura, antes por el contrario, hablando de ellos, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, porque Pablo ¿a quién estaba orientado? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles. Como ellos, recuerda, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, ¿qué cosa? Porque él estaba orientado a predicarle ¿a quiénes? A los judíos. Pues, verso 8, el que actuó en Pedro, ¿quién actuó en Pedro? Cristo. ¿Quién más actuó en Pedro? Jesús se lo dijo. Antes te ceñías, pero ahora te va a ceñir otro y ya no vas a hacer lo que quieres, sino lo que el Espíritu quiere, el Espíritu Santo. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, ¿qué dice la Biblia? Actuó también en mí para con los gentiles. Y aquí quiero llegar. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, ahora ya no pone a Pedro en primer lugar. ¿A quién pone? Al máximo líder de ¿qué? De la iglesia. ¿Por qué? Porque aún el apóstol tiene que sujetarse ¿a quién? Al pastor de la iglesia. Exacto. No como muchos en la actualidad. Soy apóstol, ¿en qué iglesia se congrega? No, si yo ando de aquí para allá nada más. Cristo es mi cabeza. Terrible. Toda jerarquía, cualquiera sea esta, debe someterse a la cabeza de una iglesia en esta tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia forma parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y si alguien quiere actuar, sea apóstol, sea maestro, sea evangelista, sea profeta, sea lo que sea, sin estar dentro de la iglesia, es decir, sin estar dentro del cuerpo, mi amado hermano, él no forma parte del cuerpo de Cristo. Aquí no hay trabajos individualistas. La iglesia es un trabajo
conjunto y toda ella se mueve porque la cabeza, que es Cristo, ordena cómo ha de moverse las partes de su cuerpo. Amén. No como muchos, es que yo soy apóstol. ¿Y qué con eso? Eres apóstol, que es supuestamente, hablando en jerarquía, supuestamente digo esto, sí, es el cargo superior o más alto a lo que se puede escalar dentro de una iglesia. Sí, es verdad, puede ser la posición más alta, pero a la cabeza de la iglesia, guste o no le guste. Verso número 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, ¿qué cosa? Y en ese orden. Amén. Como columnas nos dieron a mí, es decir, Pablo, y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y cuando habla de Cefas, habla de Pedro y Juan. Así como 2 fueron a los gentiles, 2 fueron ¿a dónde? A los judíos. ¿Quién fue a los judíos? Pedro. Usted ha leído todo el libro de Hechos. ¿Quiénes son la pareja ideal en medio de Jerusalén? Pedro y Juan. Ellos son los que dicen: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos. Ahí no está Jacobo. ¿Por qué? Porque Jacobo estaba haciendo la labor. ¿Qué clase de labor estaba haciendo? Pastor eclesial. En ese orden. Mi amado hermano, este Jacobo es el autor de la carta, el hermano del Señor Jesús. ¿Quiere saber qué palabras tiene de parte del Espíritu Santo este hombre llamado Santiago, el hermano del Señor Jesús? Mi amado hermano, te invito a no faltar el próximo día sábado y lo sabrás al detalle. ¿Por qué se presenta, sí, como un esclavo y no como la dignidad, sí, y la columna a la cual la Biblia dice que la tenía? Sí, de eso lo hablaremos el próximo día sábado. Si el Señor habló a tu vida, puedes rendirle una fuerte ofrenda de aplausos. Gloria a Jesús. Hay una interrogante. No puedo salir de este altar sin hacer una invitación. ¿Cuántos se sienten como Jacobo antes de la muerte de Jesús? Insignificantes, opositores inclusive del ministerio de Jesús. Mi querido amigo y aún hermano, que todavía en el corazón tienes estos inconvenientes. Mire que estoy suavizando los términos. Te sientes como ese Jacobo. Quisieras ser, estoy hablando de manera muy espiritual, quisieras pasar de un Jacobo a ser un Santiago. Quieres que Dios te cambie. Quieres que Dios te transforme como lo hizo como este hombre, que al inicio Jesús era un hombre más, que de pronto él también opinaba como los moradores de Nazaret, que decían: es que acaso no está ahí María, su madre, acaso su padre no es, en este caso, José el carpintero. Porque a veces así pensamos. Ay, mamá, que tú sí que molesta, sí, con esa religión, porque así lo ven, ¿verdad? Si el mismo Jesús de la iglesia es el que yo también le sirvo acá en el colegio. Y tú sabes que verdaderamente en tu corazón Jesús no es tu Salvador.
Sí, es una referencia cristiana. Sí, de pronto hasta te identificas o te agrada o te gusta lo que se te dice. Pero hasta ahí llegó tu compromiso. No hay algo más de tu vida para con Él. Y recuerda que Jesús no tiene simpatizantes. Mi Padre Celestial no tiene simpatizantes. Él tiene hijos. Y para poder ser hijo de ese Dios necesitas tener a Cristo en tu corazón. ¿Quieres que el Señor te cambie de un Jacobo a un Santiago? No pelees más con Dios. Basta de pelear con Cristo. Mejor ríndete a Él, porque Él no viene a hacerte daño, Él viene a hacerte bien, si tú se lo permites. ¿Quieres recibir a Jesús? La iglesia me ayuda orando. Cierre sus ojos. No quiero que nadie se sienta cohibido. No diga, a ver, ¿quién alza la mano? No, no, olvídese de eso. No estamos para eso acá. Cierra tus ojos, todos cerremos nuestros ojos, para que nadie sienta temor. Pero sí seamos conscientes. ¿Sientes que el Señor te habló en esta noche? Ahí, sentadito, cerrado tus ojos. Si tú has sentido que el Espíritu Santo te ha buscado y hoy te ha podido hablar y sientes realmente ese sentimiento de culpa de haber sido siempre un opositor en vez de ser un facilitador del Evangelio, mi querido amigo y aún hermano que estás dudando de tu propia salvación, yo te invito en esta noche a que le pidas perdón al Señor. No me escuches a mí, como lo decía Pablo. Escucha la voz del Espíritu Santo, porque es Él el que te está hablando en esta noche. Él es el que le dice a las iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga lo que mi espíritu dice a tu espíritu. Te sientes conmovido, sientes que ya no das más. Esta es tu noche, no la dejes pasar. Y di conmigo: Señor Jesús, no aguanto más. Hasta aquí llegué. Hasta aquí me dieron mis fuerzas. Señor, perdóname, te lo imploro desde lo más profundo de mi corazón. Ya no quiero ser inútil. Este mundo no me estima. No hay nada en él que me haya podido llenar, que me haya podido saciar. Señor, lo reconozco. Lo he experimentado y mi vida no ha podido obtener nada bueno. Por eso te pido perdón. Estoy cansado de pelear contigo. Y mucho más sabiendo que tú nunca me hiciste daño. Cada vez que lucho con mi madre, peleo contigo. Cada vez que lucho contra mi padre, peleo contigo. Cada vez que me resisto frente a un esposo, a una esposa, peleo contigo, Señor. Yo estoy cansado de ese infierno. Jesús, ven en mi auxilio. Te lo suplico. Toma mi corazón, Jesús. Te lo doy. Te doy mi cuerpo. Te doy mis pensamientos. Te doy mi alma, Señor. Mis fuerzas, las pocas que me quedan, tómalas, Señor. Porque yo sé que tú puedes hacer como a estos hombres que no son tan diferentes a mí. Tú me puedes hacer columna y baluarte de tu iglesia. Yo quiero ser
no como un Jacob, sino como un Santiago, un hombre renovado en Cristo. Y así como lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por tu Santo Espíritu, lo que fueron antes no me interesa. Lo que hice ya no me interesa. Ahora, oh Dios, lo que me interesa es lo que seré a partir de hoy en adelante. Eso es lo que me interesa. El ayer queda sepultado, Jesús, porque tú te vas a encargar de echar en lo profundo de la mar toda mi maldad. Jesús, te doy mi vida. Es tuya. Siempre la fue. Yo me resistía, pero no más. A partir de hoy, soy tu hijo. Recíbeme. Y como buen padre que lo eres, abre tus brazos, Señor, y abrázame, consuélame y recíbeme en tus rodillas. Cristo me guía. Cristo me lleva por medio de su cruz a tus pies. Y aquí vengo, Jesús, para amarte y para servirte. Gracias, Jesús. Gracias, Salvador, porque hoy reservaste esta noche, este tiempo y esta enseñanza para mí. La iglesia sigue orando y cerrada sus ojos. Si hay alguien que hizo esta oración, quisiera ver su mano levantada. Ahí sentadito como está. No tenga temor, no tenga vergüenza. Veo una mano, veo otra. ¿Alguien más hizo esta oración? Gloria a Jesús, veo otra mano levantada. Gloria a Cristo Jesús. Puede bajar su mano. Gloria a Jesús, veo otra mano levantada. ¿Alguien más que quisiera levantar su mano? Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús, veo otra mano levantada. Puede bajar su mano, gloria a Dios. Para los que levantaron sus manos, el Señor los ha recibido como su Salvador. Mi recomendación para usted es que se allegue a la Biblia y que nos permita como iglesia seguir instruyéndole. Venga, conozca a su Señor y permita que a partir de hoy el Espíritu Santo lo guíe completamente. No sabe cómo, venga, siga asistiendo, que esta palabra le tendrá toda la orientación y despejará todas sus dudas, porque mi Cristo tiene el poder para transformar su vida. Usted a partir de hoy es una nueva criatura. Ya no se recrimine en el pasado. Ahora viva su presente y su futuro como una nueva criatura en Cristo Jesús. De mi parte, yo le felicito, porque la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y si allá hay felicidad, aquí también en esta tierra. Ríndale una fuerte ofrenda de aplauso al Salvador. Aleluya.